Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Charlas de Feria en el stand de la Defensoría del Pueblo en la Feria del Libro. Estamos con Paula Vázquez, que es escritora, abogada, magíster en Sociología Jurídico-Penal, docente, muchas cosas, militante también. Paula, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Primero preguntarte cómo fue tu primer encuentro con los libros, con la literatura. En tu infancia, había una biblioteca en casa. ¿Cómo fue ese viaje de descubrimiento? Bueno, tengo que hacer una suerte de búsqueda genealógica. La verdad es que en mi casa no había biblioteca. Entonces mi primer contacto con los libros fue, yo vivía en un pueblo que queda muy cerca de la ciudad, es del Viso, que queda a 42 kilómetros, pero que en ese momento, no hace tantos años, pero bueno, hace algunos años, tenía una lógica muy de pueblo, y había un vendedor por catálogo que venía y te tocaba el timbre una vez al mes, y te dejaba unos catálogos de novelas infanto-juveniles, y para mí ese era el momento más maravilloso del mes. Después estaba varios días insistiéndole a mis padres para que me compren todo. Mis padres, por suerte, siempre me compraron todo, libros, o sea, así que eso fue como mi primer contacto con la literatura. ¿Y agotabas ahí las colecciones, te las consumías todas? Sí, pero ese fue mi primer referente literario, fue el señor que me venía a tocar el timbre todos los meses, así que le agradezco de corazón. ¿Cómo se desarrolló tu lado por la escritura? ¿Fue en paralelo a ese descubrimiento con la literatura? ¿Fue posterior? ¿Cómo se fue dando? Esencialmente mi relación con escribir partió de ser lectora. Y bueno, a partir de ahí descubrí como una suerte de pulsión, porque eso es lo que es para mí el escribir. De hecho, es como pensando esto, todas las cosas que vos decías que yo soy, ¿no? De las distintas dimensiones que tiene mi vida, lo que siempre se mantuvo continuo fue el escribir la literatura, el contacto con la literatura. Así que después empecé a los 14 años un taller literario, fue mi primer ingreso así como voy a tratar de hacer algo con estas cosas que venía anotando en los márgenes o escribiendo en cuentos, relatos, etc. Empecé en el antológico taller de Diego Paskowski, en el Centro Cultural Rojas, y después de ahí pasé a los grupos en su casa, hice taller con él muchos años, ahí conocí a gente maravillosa, escritores muy reconocidos que pasaron por ahí, Samantha Schweblin, Hernán Manol y Pablo Toledo, muchos. Y ese fue un ámbito de formación muy importante para mí, sobre todo en la dinámica de escribir, pero sí siempre estuvo muy conectado con la lectura. Y eso, y en paralelo además, la educación formal, digamos, hiciste el colegio, después la universidad, hiciste posgrado, tenés una profesión, digamos, como abogada. ¿Cómo se manifiesta eso a la hora de escribir? ¿Hay una conjunción de todos esos oficios o manifestaciones? ¿O está separado, está escindido tu personalidad literaria? ¿Cómo funciona esa complejidad? Escindido no, me parece muy difícil que alguien pueda tener como compartimentos estancos, ¿no? En mi caso, la literatura o el escribir siempre fue un modo de acercarme o de indagar sobre mi propio mundo interno. Entonces, por supuesto que todas esas dimensiones están presentes en lo que escribo. Si bien no están presentes de forma quizás manifiesta o muy literal, o sea, nunca, por ejemplo, yo soy militante política y nunca escribí un cuento sobre la militancia, ¿no? Pero me parece que son universos que son inescindibles, que forman parte de lo que yo soy. Ahora vamos a volver después a lo de la militancia. Me interesa seguir un poco en esto de la experiencia de la escritura y de la lectura. Es una obviedad, decimos que la literatura, la lectura nos transforma nuestra subjetividad, nuestra forma de entender el mundo, nuestra relación incluso con los otros. Vos hiciste talleres, la gente lee tus libros, vos lo lees, esa experiencia es compartida. ¿Cómo funciona para vos ese proceso, digamos, ¿no? En el compartir, en el que otros te lean y te lo devuelvan, en el participar en un taller y hacerle una devolución a un compañero que lleva un texto? Me interesa muchísimo esa dimensión. De hecho, creo que la escritura, por lo menos desde mi experiencia, siempre fue una experiencia mucho más enriquecedora cuando lo hice de forma colectiva. O sea, también eso que tenés ahí es mi libro, pero muchas de esas historias fueron
muy enriquecidas por la lectura de mis compañeros de taller, del propio Hernán Banoli, con el que hice el taller de obra, que terminó siendo ese libro de cuentos. De hecho, Hernán fue el que me insistió para que lo presentara en el concurso del fondo, algo que yo no hubiese hecho jamás de los jamases. O sea, que por supuesto que, por lo menos en mi experiencia personal, la literatura, la escritura, la lectura incluso, se enriquece muchísimo en una experiencia colectiva. Y eso también lleva al campo de lo ideológico. Hay un compromiso ideológico con eso, hay un compromiso político en que esa experiencia pueda desarrollarse colectivamente. Pensado así, sí, sin dudas. Insisto, no sé si de forma deliberada fue algo que yo viví así, que fue de forma deliberada, que ese acercamiento a la literatura fuese de forma colectiva, tiene que ver con un compromiso previo mío, pero sí, sin dudas tiene que ver con mi visión del mundo y de la vida, y siempre los procesos colectivos alumbran cosas mucho más ricas. La suerte de las mujeres. Hablamos del compromiso político. Del libro vivimos tiempos de revolución, de una lucha que lleva muchos años. Hay lugares comunes en los que caemos, es como analizar la literatura de las mujeres, la literatura producida para mujeres, por mujeres, para mujeres, la sensibilidad de lo femenino, digamos. Siguen siendo formas de generalizar o de enmarcar o de transformar en un nicho con categorías del pasado, con categorías que estamos buscando derrumbar. No son categorías del pasado, lamentablemente todavía, ojalá, es una linda expresión de deseo que sean categorías del pasado, pero sí pasa un poco eso, que se piensa, a mí, bueno, el libro se llama La suerte de las mujeres y yo soy mujer y tengo un compromiso político previo asumido desde el feminismo, entonces muchas veces me toca contestar si esto es literatura feminista. Me parece una cosa medio extraña. Literatura feminista para mí es la literatura que se escribe desde el punto de vista de la teoría política, no desde el punto de vista de la ficción. Yo soy una escritora que escribe, en este caso en particular, tuve un interés deliberado por una indagación sobre las arquitecturas familiares, el universo de lo vincular, desde la mayoría son protagonistas mujeres. Y hay ahí cierta búsqueda de un posicionamiento político, pero sin dudas no enmarcado como literatura de mujeres, y mucho menos de literatura para mujeres. Sin embargo, también tenemos que recuperar, o por lo menos pienso, en tratar de tener una mirada retrospectiva también sobre las mujeres en la literatura en general y cuál es el lugar que ocupan en la producción literaria nacional o los personajes. Por supuesto. Yo pongo de ejemplo a Cabezón Cámara con China Iron, ¿no? Que ahí, digamos, revisa un montón de cosas, desde el arquetipo macho, de la sexualidad, del rol de una mujer protagonista de una epopeya mítica fundante de la literatura nacional. Digo, ahí también hay un compromiso. Ahí es sumamente destacado y notorio, y además le sale muy bien. Sí, sin dudas hay que hablar de estas cosas y es necesario hacer esa búsqueda. En este libro en particular yo creo que lo hago de alguna forma tras bastidores. O sea, quizás como yo tengo cierta experiencia y un compromiso de militancia política activa, por eso me cuesta que mi literatura también tenga eso muy en primer plano. Pero sí, sin dudas es algo que hay que revisar, y que toda experiencia en ese sentido es un gran aporte para todos, todas. Vuelvo otra vez a la experiencia de la literatura en primera persona, para terminar y agradeciéndote la visita. Preguntamos siempre qué recomendar a alguien que se inicia en el viaje de la literatura. Pero también es una mirada un poco caprichosa y sentenciosa, decir, bueno, tenés que leer esto. Y me parece interesante todo el recorrido de esta charla, porque tiene que ver un poco también con el descubrimiento, con el compromiso, pero también con la idea de formarse. Digo, no sé, ahí hay una cantidad de información y de curiosidades interesantes para desandar. Entonces, preguntarte, digo, ¿qué universo, qué género, qué colección de libros, por dónde arrancar, o qué cosas poner a disposición para que la gente se acerque a leer? Digamos, que dejar de mediar la literatura como una transacción comercial, que uno viene y compra el libro, que no conoce el autor.
Bueno, recomendaciones literarias. Es un universo muy difícil porque tiene que ver con conectar con la sensibilidad de alguien. Entonces te puedo dar mis claves, mis tips. Claro. Y que además siempre me cuesta mucho contestar cuáles, estas grandes preguntas, ¿no? De cuáles son tus libros preferidos o los libros que te significaron un quiebre. Quizás porque tengo poca memoria, pero en realidad también porque siempre eso va por lo que estoy leyendo últimamente, ¿no? Con qué sensibilidad estoy conectada hoy. Entonces no sé si será una gran recomendación para alguien que se inicia, pero estoy muy atravesada por la poesía últimamente, que es un descubrimiento que hice a partir de que el año pasado empecé a cursar un máster en escritura creativa de María Negroni, con María Negroni, entonces un poeta peruano contemporáneo que es muy maravilloso y que editaron los chicos de Años Luz de la editorial que me editó el libro a mí, un poemario que se llama Apolo Kupiesnike, a ver si me salió bien, es una maravilla. Y que va a venir ahora a los últimos días de la feria, así que también la gente que tenga ganas de escuchar a un poeta también es una dimensión distinta a leerlo, así que eso como primera recomendación. Los libros de cuentos de Hernán los recomiendo mucho siempre, es una buena traslación. A mí me gusta recomendar literatura, sobre todo a gente que no es muy lectora o que viene de un mundo distinto, libros que no los aburran como premisa básica. Los libros de Hernán tienen una cosa muy interesante que es como una suerte de traslación de Black Mirror a formato cuento. Entonces eso me parece que... Muy contemporáneo. Sí. Bueno, esos dos dejo para este momento. Muy bien, y nosotros recomendamos La suerte de las mujeres, que Paula lo va a firmar para quienes ganen el sorteo en el programa de radio de la Defensoría.